Muy buenos días. Vamos a entrar al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el poder de Jesús sobre los demonios. Es el tema que sigue en la lectura que llevamos en Mateo. Así que continuando con la temática que llevamos de versículo por versículo, hoy estudiaremos los últimos versículos del capítulo 8 de Mateo, a donde nuestro Señor Jesús va a confrontar y va a cambiar la vida de estos dos endemoniados gadarenos. Los hemos escuchado, hemos leído de ellos muchas veces y hoy vamos a analizar lo que dice la Escritura acerca de este texto. El contexto en Mateo ha sido por las últimas semanas la presentación de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, que ha decidido redimir la tierra, los hombres, el universo de la maldición del pecado, y con el fin de hacerlo, vino a este mundo y ha demostrado a través de los milagros que Él ha hecho, que Él es Dios. Y la perspectiva que Mateo tiene en este punto es demostrar y mostrar que Dios ha sido encarnado, que Cristo, el segundo miembro de la Trinidad, está en la tierra y que no hay duda de que las cosas que Él hace demuestran que Él es el Mesías. Tiene el poder sobre las fuerzas invisibles de este mundo, de las fuerzas sobrenaturales, y ha venido a la tierra para, como dije hace un segundo, revertir la maldición del pecado y de volver a tomar a la humanidad. Y para esto, a través de la demostración de poder, Él nos ha enseñado desde la semana pasada y desde hace algunas semanas atrás, que ha sanado a los enfermos, que ha podido dominar la tempestad. Y esta semana, el día de hoy, vamos a estudiar cómo Jesús, con su poder, puede tomar el control aún de los que dominan en este momento a este mundo caído, que por supuesto es Satanás y todos sus demonios. Y con este poder sobrenatural vamos a estudiar lo que Jesús hace. Y es por eso que a lo largo de los evangelios usted lee que Jesús una y otra vez, y cada vez que se presentó la situación, Él expulsa a los demonios, Él demuestra que Él tiene capacidad, poder, autoridad sobre las cosas sobrenaturales, en este caso los demonios. Es muy fácil leerlo y ver cómo Jesús con una sola palabra expulsaba a los demonios. Y vamos a estudiar en esta mañana que es una clara prueba de que Él puede manejar el reino de las tinieblas. Ahora, si usted y yo hacemos memoria, en el capítulo 4 de Mateo, encontramos que Satanás, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, tienta a nuestro Señor Jesús en 3 áreas específicas. Y en cada una de esas áreas el Señor sale victorioso. Cuando Jesús es tentado por Satanás, Él sale victorioso. Y podemos ver entonces que Cristo tiene el poder para resistir a Satanás. Pero su poder va incluso mucho más allá de eso. Porque no solamente el poder de Jesús es resistir a Satanás, sino, como esta mañana estudiaremos, no solamente es una cuestión de poder para frustrarlo, ¿sí?, y evitar que él haga ciertas cosas, sino que él también puede causar el detener a Satanás, y él va a demostrarlo a través de la escritura que esta mañana vamos a estudiar. No solo es lo que Satanás no puede hacer, sino lo que el Señor Jesús puede hacer a Satanás. Jesús nunca cedió ante la tentación, y ahora veremos cómo el poder de Cristo va a hacer que los demonios cedan a Él. Así que el poder que resiste y el poder que vence es de Cristo, y nos demuestra las dos dimensiones de la capacidad para lidiar con el reino de las tinieblas. Tiene poder para resistir y tiene poder para que ellos se sometan a Él. Primera de Juan, capítulo 3, 8, porque antes de ir a nuestro texto, a nuestra lección de esta mañana, tendremos que
ver algunos aspectos interesantes e importantes. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. Así que si usted que me escucha practica el pecado como estilo de vida, usted debe saber que la Biblia dice que usted pertenece al diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted como cristiano, como hijo de Dios, como persona que ha nacido de nuevo, sabe que en esta carne, en este mundo, en esta vida que nosotros llevamos a cabo, pecamos y caemos, pero es diferente llevar un estilo de vida a donde constantemente, conscientemente haces las cosas que tú sabes que están mal en contra de Dios. La Biblia dice que la persona que está en ese estilo de vida pertenece al diablo, porque dice aquí, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dice en la Escritura, apareció el Hijo de Dios. Está hablando concretamente de Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8, le vuelvo a leer. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, nuestro Salvador, nuestro Señor, vino al mundo para destruir las obras de Satanás. Es por eso que cuando tú hablas con una persona que es adicta, cuando tú hablas con una persona que vive un estilo de vida, que vive en adulterio, que vive en mentira, que vive en drogas, que en lo que tú quieras, y tú le dices, mira, reflexiona, cambia tu vida, haz que las cosas mejoren para tu matrimonio, para tu salud, etcétera, etcétera, podrán intentarlo por un tiempo y podrán echarle, como decimos, muchas ganas para cambiar. Pero tarde o temprano, si su Señor no es Cristo Jesús, no hay una verdadera libertad. No hay una verdadera convicción, no hay un cambio real y profundo, porque el hombre no puede con las cosas sobrenaturales. Por eso Cristo vino para deshacer las cosas que el diablo ha comenzado a realizar en este mundo y en muchos de los habitantes de este mundo. Bendito sea el Señor, que Él a través de su gran amor y misericordia ha tenido misericordia de nosotros. Y el Señor vino para destruir permanentemente las obras de Satanás, para echar fuera a los demonios, para terminar con esa obra que ellos están llevando a cabo. Y Él vino para demostrar a través del poder de los milagros y de las acciones que Él realizó, que Él era Dios y que Él era digno de que se le reconociera como tal. Y en diversas ocasiones vas a leer en las Escrituras que Cristo se paraba, le traían a los enfermos y dice la Escritura que los sanaba a todos. Jesús no tenía ningún problema con que aquel fuese paralítico o aquel tuviese lepra o aquel estuviese ciego o aquel estuviese mudo. Dice la Escritura que Él sanaba a todos. Y hemos visto la demostración de poder de nuestro Señor en las enfermedades. Hemos visto la demostración de poder de nuestro Señor en la tempestad. A donde se levanta una gran tempestad en medio de la noche y aquellos marineros experimentados tiemblan y dicen, ¿qué no te preocupa que perecemos? Y Él se levanta y se calma la tempestad, y como aprendimos la semana pasada, ellos tuvieron más temor en la calma que dentro de la tempestad, porque reconocieron que quien estaba en la barca era el Dios vivo del que habla la Biblia. Así que a través de la demostración de su poder, el Señor Jesús está estableciendo que Él es Dios y está demostrando que Él es quien dice ser. En alguna parte de la Escritura hemos estudiado que dice, si no creen en mis palabras, crean en lo que hago. Y para eso vino el Hijo de Dios, para terminar con las cosas que Satanás ha comenzado. Lucas, capítulo 11, versículo 20. Hablando nuestro Señor Jesús una vez más, Lucas 11, versículo 20, dice así, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué dice estas palabras nuestro Señor Jesús? Porque una de las marcas del reino sería derrocar a Satanás. Y lo que Él está diciendo, si me ves haciendo esto, sabes que el reino de Dios realmente ha llegado. Que Cristo vino al mundo a destruir las obras del diablo.
Y Mateo quiere que veamos el poder que él tiene para hacer esto. Y por lo tanto, bajo la inspiración del Espíritu Santo, registra las tremendas obras y milagros en el capítulo 8 de Mateo. Ahora, algo muy interesante y que tenemos que ver antes de entrar específicamente en el texto de esta mañana, es que los discípulos mismos estaban conscientes de que esto que hacía Jesús de expulsar demonios no era una cosa fácil. Yo no sé si usted alguna vez ha estado o ha experimentado o ha vivido de cerca el tener que tratar con este tipo de situaciones, pero cuando se trata y cuando hablamos de demonios, la situación es seria. Te digo que hasta el más valiente se le pueden erizar los cabellos de aquí atrás, los vellos de la espalda. Y los discípulos estaban muy conscientes de esto. Acompáñame a Mateo 17. El libro de Mateo, capítulo 17, versículos del 19 al 21, nos muestra una pequeña parte de lo que sucedió. Y es que una cosa es que lo leamos y otra cosa es que lo entendamos, y los discípulos lo habían vivido de cerca. Mateo 17, 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Si usted lee el contexto, están hablando de una situación de estas. El versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. No es una cosa fácil de hacer. Y no debemos asumir que porque el Señor lo hizo con tanta facilidad será fácil para nosotros. Recuerdo hace algún tiempo atrás, te acordarás, cuando en alguna ocasión nos llegaba un reporte de un hombre un joven que fue a una reunión de hogar, de aquellas a las que asistíamos algunos de nosotros, y que en aquel momento este joven, después de haber enseñado la palabra, se le hizo muy fácil empezar a orar por los presentes, imponer las manos sobre los que estaban, algo que él había visto hacer a alguien. Y de repente empieza a orar por las personas y le pone la mano a una persona, y cuando le pone la mano a esa persona, ¡prum!, brota el demonio que tiene adentro de esa persona y empieza a hablar y empieza a decir y empieza a hacer cosas. Y entonces esta persona ya no sabe qué hacer. Salió todo mal, salió todo cacheteado y salió todo mal, porque se puso a hacer cosas que no es fácil tratar con estos temas, pero no quiero resaltar a los demonios. Mi propósito es resaltar el poder de nuestro Señor sobre las cosas sobrenaturales, porque a Él sea la gloria por siempre y para siempre, en todo y por todo. Algo que debemos aprender es que para Dios no hay nada imposible. Amén. Lucas. Ellos sabían y estaban muy conscientes de esto, porque los judíos estaban involucrados en los esfuerzos para echar fuera demonios. De acuerdo con el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 19 y 20, le están reclamando y están diciendo: ay, ¿a poco es así de fácil? ¿A poco nada más es así, ya vete y ya se van? Y entonces parece ser que como Jesús aparenta que las cosas son tan fáciles, estos dicen: no, a mí se me hace en mexicano que aquí hay chanchullo. Y le dicen: pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, porque Jesús sabe lo que están pensando, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Y ahí volvemos a leer: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué está sucediendo? Están viendo que Jesús echa fuera a los demonios de manera tan fácil que dicen: no, aquí debe haber algo. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta mucho hacerlo, porque incluso a ellos a veces no sucede, no sale el demonio, no pasa nada, las cosas siguen igual. Entonces llega Jesús y da una demostración impresionante del poder, que nada más con una sola palabra, ¡pum!, se van los demonios. Eso dicen: no puede ser. O sea, este está ahí, aquí hay algo, o sea, este debe ser de ellos. Entonces Jesús les dice: ustedes dicen que si yo echo por fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? ¿Eso qué quiere decir? Que hay una práctica que ellos han tenido. Ya existe un querer echar fuera demonios. Acompáñeme a Hechos 19. Hechos 19 registra también un caso allí en el versículo 13, del 13 al 16.
Hechos 19, del 13 al 16, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿sí dice así? En su Biblia, ¿dice así? Porque a lo mejor yo en la pantalla le puse algo para que usted viera algo que yo, ¿sí dice así? Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Por lo menos había 7 aquí. Y el versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el versículo 16 está tremendo porque dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí estamos viendo que la persona endemoniada tiene un gran poder. Eran 7 y 7 no pudieron con uno. Se ha sabido de casos de niñas o niños o jóvenes muy pequeños que no se pueden contener, es decir, que no los pueden sujetar, que no los pueden amarrar si usted quiere. Y ahorita vamos a leer de estos 2 hombres que andan ahí entre las tumbas, ahí en esa ciudad a donde llega Jesús. Dice que los encadenaban y que rompían las cadenas con una facilidad que parece Hollywood. Y entonces llega Jesús y con una palabra echa fuera a los demonios. Y entonces todo el mundo está impresionado. Dicen, ¿cómo puede ser? O sea, nosotros lo hemos intentado, nuestros hijos lo han hecho y es difícil. Y él llega y con una palabra, estos huyen. Esta gente que ha intentado hacer estas cosas sabe que tratar con este tipo de sucesos no es nada fácil. Llega Jesús, comienza a sanar y la Biblia dice que le traían endemoniados, le traían enfermos y él sanaba y echaba fuera y estaban maravillados. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Estaban asombrados. Estaban asombrados del poder de nuestro Señor Jesucristo sobre lo sobrenatural. No era solo que los echara fuera, porque pudieron haber tenido éxito con eso en algún momento. Algún hombre piadoso, algún hombre que buscase sinceramente al Señor, seguramente pudieron haberlo hecho, pero nunca con esta autoridad, nunca con esta facilidad. Fue el poder con el que Él hizo esto lo que los sorprendió. Así que llegaron a la conclusión de que realmente estaba en complicidad con los demonios y que todo era un truco. Otra vez leemos Lucas 11:15, lo leímos hace un segundo, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, algo tiene que haber aquí. No fue precisamente lo que hizo, sino cómo lo hizo, instantáneamente, absolutamente, con total autoridad. Fue lo que los impresionó. Ahora recuerde, Mateo quiere que veamos que Cristo es único y que Él es el único que puede revertir la maldición y establecer el reino. Así que Mateo está registrando los ejemplos de su poder. Y recuerden, ejemplos de poder sobre la enfermedad, sobre la capacidad de manejar las fuerzas de la naturaleza. Ya leímos la semana pasada de cómo calma el mar y ahora de cómo conquista a los demonios. Y antes de entrar al pasaje, quiero que usted piense en 3 cosas claves. Vamos a hablar de posesión, es decir, qué es lo que significa, qué era lo que estaban sucediendo en la vida de estos hombres. Vamos a hablar del poder de Cristo y vamos a hablar de la
perspectiva que tienen los habitantes de ese lugar. Si usted ha leído la historia, usted está un poco familiarizado con lo que vamos a leer, pero si usted nunca la ha leído, piense en estas tres cosas. La posesión de estos dos hombres, que por cierto, siempre se habla del endemoniado gadareno, pero en realidad eran dos, no era solamente uno, lo vamos a leer, eran dos, pero el texto se centra solamente en uno, pero eran dos. Vamos a hablar del poder de Cristo, de su autoridad, y vamos a hablar de la perspectiva, de lo que sucede después de que estos dos hombres han sido liberados. La historia, el contexto, es que nuestro Señor Jesús va a venir me voy a ir un poco más atrás, baja del Sermón del Monte, entra a Capernaum, sana al leproso, sana al siervo del centurión, llega a la casa de Pedro, sana a su suegra, le traen muchos enfermos, los sana, ya está entrada la noche, ya están cansados, se van al otro lado, cuando le dice vámonos al otro lado, se suben a la embarcación y antes de subirse llegan dos y le dicen yo te seguiré a donde quiera que vayas, le dice no tengo a dónde recostar la cabeza y se va. El otro le dice Señor deja que entierre a mi padre y te seguiré, le dice deja que los muertos entierren a sus muertos y se va y no sabemos nunca más de ellos dos. Se sube a la embarcación y se van mar adentro. Jesús cansado se hace una almohada, lo leímos, se recuesta y se duerme, se desata una tormenta impresionante y sabemos que cuando los marineros experimentados le piden ayuda a un ex carpintero es que las cosas están realmente muy mal. Le levantan, se pone de pie, calma la tormenta y entonces viene un gran temor sobre ellos porque dicen, ¿cómo es posible que aún la naturaleza le obedezca? Eso me llama mucho la atención porque tenían temor en la tormenta, pero cuando la tormenta se calma, ahora tienen más temor que cuando estaban en la tormenta, porque el Dios vivo está en su embarcación. Y en ese momento, cuando se calman, llegan al lugar a donde en este momento vamos a comenzar. Pero creo que hay una imagen, ¿cierto? A ver, perdón que algún día cuando tengamos una así mucho más grande, ya la podrán ver mejor, pero si alcanza a ver las dos flechas, hay una flecha roja y hay una flecha de color naranja. La flecha de color naranja está intentando indicarnos de dónde vienen. A la mitad del lago o de lo que es el mar de Galilea, como le conocen, dice tormenta en el mar. Allá fue donde sucedió la tormenta y a donde toca la punta, Gergesa, ahí es a donde vamos a empezar nuestra lectura del día de hoy. Es una región de Decápoli, 10 ciudades hay ahí. Y entre esas 10 ciudades, a donde él va a tocar tierra y se va a bajar, en el momento en el que él pone un pie sobre la tierra, ¡pum!, le aparecen dos endemoniados. Versículo 28, Mateo 8. Mateo 8, versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo, sí, ¿verdad? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ahora, como les he dicho muchas veces, Mateo tiene una perspectiva y escribe, pero Lucas tiene otra y escribe la otra, y en Marcos tiene otra y escribe la otra perspectiva. Y entonces tenemos que estudiar cómo lo vio Mateo, cómo lo vio Lucas, cómo lo vio Marcos.
porque entre ellos nos van a dar más luz acerca de esto que está sucediendo. Me regreso al versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos. Y ese es el primer punto que usted y yo tenemos que reconocer. Siempre que leemos la Escritura, o más bien siempre que la hemos escuchado, se nos ha hablado que era solamente uno. Y el texto se concentra solamente en uno, es cierto, pero eran dos, aquí está muy claro. Dice que eran dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ok, ¿qué significa ser poseído por demonios? ¿Alguna vez alguna mamá le ha dicho, estás como endemoniado a uno de sus hijos cuando está haciendo berrinche? O algunos de los hijos hemos pensado de nuestros padres, mi papá está bien endemoniado, como loco. Pero ¿qué significa estar poseído por demonios? Bueno, la verdad es que estar poseído por demonios es estar bajo el control de los demonios. Porque los demonios, en cierto sentido, con el fin de tentar, pueden entrar en nuestra mente y atraer nuestros pensamientos y provocar nuestros pensamientos hacia ciertas cosas, pueden provocar enfermedad. Pablo escribe y dice, ese aguijón que yo tengo en la carne es un mensajero de Satanás. Así que los demonios pueden atacar lo físico, pueden atacar lo espiritual, la mente. La Biblia habla acerca de doctrina de demonios. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, que en lo físico, en el Nuevo Testamento, tan solo aquellos que anotan, no las tenemos, pero las pueden anotar, los demonios causaron mudez, es decir, una persona no podía hablar, allá en Mateo 9. En Mateo 12 nos habla de una persona ciega, esto a causa de los demonios. Lucas 13 nos habla acerca de deformidades físicas, Mateo 17 de epilepsia, y así vemos que los demonios pueden atacar lo físico, y en diferentes grados y en diferentes manifestaciones. La posesión demoníaca en una persona trastorna la personalidad de la persona, eclipsa, ¿sí entiende lo que es eso? La personalidad de una persona. En algunas ocasiones cuando le preguntan a una persona endemoniada, ¿cómo te llamas? O ¿cuál es tu nombre? La persona en sí no puede responder, sino el que responde es el demonio que está dentro de esa persona. Creo que es en esta ocasión cuando Jesús pregunta y dice, mi nombre es Legión porque somos muchos. Hay muchos de nosotros. La persona ni siquiera puede hablar. Esa me tocó en otra ocasión, cuando un endemoniado también hablaba y no hablaba, era un hombre y hablaba como mujer. Entonces dices, pues quien está hablando no es la persona en sí. De repente hablaba él y luego hablaba la otra que parecía mujer. Entonces, un trastorno. Los endemoniados toman la personalidad de la persona y eso es ser poseído por el demonio. Y el único que tiene el poder sobre los demonios es el Señor Jesús. Ahora, si usted lee con atención el versículo 28 que acabamos de leer, dice que estos vivían entre las tumbas. Me voy a regresar porque luego digo cosas que no son. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Este es importante y es interesante darnos cuenta porque cuando nosotros leemos la Escritura y entendemos que los sepulcros, porque de repente tú puedes leer y decir, bueno, los sepulcros, ¿qué son los sepulcros y cómo son, dónde están? En aquel entonces no es como hoy en día. En aquel entonces no es como hoy en día un cementerio donde están las lápidas y están todos ahí. No, eran cuevas que encontraban y ahí metían a los enfermos, a los muertos, y
Y esas eran las tumbas. Entonces, estos dos estaban dentro de las cavernas, estaban dentro de las cuevas. Y cuando ven que llega Jesús, salen de las cavernas, salen de ahí a donde ellos habitaban. Y es importante que nosotros entendamos este concepto. ¿Te puedes imaginar vivir ahí donde, a qué olería? No sé usted, pero nosotros vivimos cerca del panteón, pero yo no camino por el panteón de noche. Yo paso en el coche corriendo, ¿no? Imagínate vivir ahí, ¿no? Ahora, para los judíos, la profanación número uno era tocar un cuerpo sin vida. Y no solamente eso, sino dice que ellos eran muy feroces. Eso significa violentos, estaban como locos, salvajes. No sé si te puedas imaginar la escena, pero estos dos hombres saliendo de las cavernas de repente, dice que lo hacían de día y de noche. O sea, podían salir en cualquier momento, con razón nadie pasaba por ahí. Imagínate que te mandaran por las tortillas y, tengo que pasar por ahí. No, mejor me voy a dar toda la vuelta, ¿no? Lucas tiene otra perspectiva del mismo punto. Lucas 8:27. Le voy a llevar a las perspectivas diferentes de los otros que escriben el mismo pasaje de la Biblia para que entendamos puntos que ellos tienen que ver que no están aquí en Mateo. Lucas 8:27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Lucas nada más habla de uno. Desde hacía mucho tiempo, está endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Estos no nada más estaban endemoniados y salían a cualquier hora, andaban desnudos. Entonces, para que tenga usted una idea de lo que está sucediendo. Ahora acompáñenme a Marcos, capítulo 5, versículo 1. Jesús toca tierra después de venir de donde viene de Capernaum. Al bajarse de la embarcación, le salen al encuentro, empiezan a narrar la historia los discípulos que hoy podemos leer. Y Marcos en el versículo 1 empieza y dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Tenían una fuerza impresionante. Cuando usted lee grillos ahí, usted sabe que no se refiere a los que hacen cric, 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 ¿verdad? A los grilletes, ¿ok? A los que sujetan la cadena. Versículo 5. Seguimos ahí en Marcos 5:5. Y siempre de día y de noche andó en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Se herían con las piedras, se cortaban, qué sé yo, desnudos, corriendo de aquí para allá. Una escena tremenda. Hace algunos años atrás trabajé en Puebla, manejando un microbús, lo crea usted o no lo crea. Y la ruta que yo tenía era ir del Paseo Bravo, algunos de ustedes saben dónde está eso, es en el centro de Puebla, a la penitenciaría. Pero junto a la penitenciaría está el hospital psiquiátrico. Y en alguna ocasión, yendo ya para la ruta, bajando por allá para donde iba, me sale al encuentro un hombre desnudo. Y debo decirle que ver a alguien desnudo de repente pues te impresiona, porque nunca te esperas ver a alguien así en la calle, ¿cierto? Imagínate estos hombres ahí gritando como locos en cualquier momento del día, desnudos, todos cortados, todos greñudos, tal vez todos sucios, tal vez malolientes, feroces. Y vienen al encuentro de Jesús. Cualquiera dice: no, yo no me bajo, yo aquí me espero en la barca hasta que se vayan estos locos.
Me regreso al versículo 29 de Mateo 8. Mateo 8, 29. No pierda Marcos 5, 6, ¿ok? Mateo 29. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aquí nos encontramos no solo con la recepción de los demonios, sino también con el reconocimiento de los demonios hacia la persona de Jesucristo. No solamente les salen al encuentro, sino salen y les reconocen. Pero lo que no dice Marcos, perdónenme, lo que no dice Mateo, lo dice Marcos, porque Mateo solamente dice que vinieron a él y en forma de pregunta o de reclamación, si usted quiere, le dicen: ¿por qué? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes antes de tiempo? ¿De qué se trata? Hay algo encerrado ahí, pero Marcos en el capítulo 5, versículo 6, es el que le pedí que no perdiera. Él escribe otra cosa y dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Esta expresión, arrodillarse ante él, viene del vocablo proscuneo, que significa hacer reverencia, besar la mano. ¿Se acuerda cuando antes, hace algunos años, ibas a ver a la abuelita y qué te decían? Bésale la mano a tu abuelita o a tu abuelito. Se acordarán algunos de ustedes que ya están más viernes que jueves, ¿sí? Les decían: acércate a la abuelita, dale un beso. Y había esa reverencia hacia las personas. Había ese demostrar que esa persona es alguien importante. Ese proscuneo es aún más allá. Llegar y doblar tu rodilla y reconocer, poner tu rostro sobre la tierra y reconocer que ante quien tú estás presente es mayor que tú. Viene este hombre corriendo cuando ve a Jesús de lejos y se arrodilla ante él, dice el libro de Marcos en el capítulo 5, versículo 6. Es una palabra de reverencia, respeto, adoración. ¿Por qué? Porque esos demonios saben quién es Él. Usted sabe que los demonios, antes de ser demonios, eran ángeles. Saben quién es Él. A ellos nadie necesita enseñarles cristología. Ellos saben ante quién están. Ellos saben que Él es su juez y Él será su destructor. Por eso vienen y le dicen: ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Estás aquí para atormentarnos antes de tiempo? Saben lo que les espera, saben cuál es su fin. Seres condenados para toda la eternidad, lo saben, detestan, odian, desprecian a Jesucristo. Sin embargo, se ven obligados por su poder que no pueden resistir a doblar su rodilla y a reconocerle como quien Él es. Por eso Filipenses 2, capítulo 10 y 11, escuche lo que le dice la Escritura. Filipenses 2, 10 y 11 dice, y esto es para todos, y aún aquel que diga: no, yo no, a mí no, cuando se llegue el momento, dice: para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, dice, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué diferencia es tener que doblar tu rodilla y decirlo, a que voluntariamente le reconozcas y le digas: Señor, yo te amo, gracias por tu gran amor? Ellos sabían que estaban en presencia del segundo miembro de la Trinidad. Sabían que el que estaba ahí tenía el poder para destruirlos. Por eso le dicen: no puede ser, todavía no es el momento. Me regreso a Mateo 8:29.
y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta cómo se refieren a él como Hijo de Dios? Jesús, Hijo de Dios. Oh, qué declaración tan importante. Sinónimo de Mesías. Por eso Mateo 16:16 dice que respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que nuestro Señor Jesús le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El saber que Cristo es el Señor, el Hijo de Dios, no lo revela la carne, lo revela el Padre a tu vida, y así es como tú lo reconoces. Por eso decimos que tú no andas buscando al Señor, el Señor es el que te busca a ti, el que te da la oportunidad de venir a Él. Fue una revelación del Padre. Así que cuando ellos se acercan y le dicen: tú eres el Hijo de Dios, le están diciendo: tú eres el Rey, el Mesías, el ungido, eres el Cristo. ¿Y sabe qué me impresiona? Que Santiago 2:19 nos enseña y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El problema, amados, es que algunos de nosotros decimos: yo sí creo, pero no temblamos. Y los demonios creen y tiemblan. Y algunos de nosotros decimos: no, yo sí creo. Chuchito, mi cuate, no, Jesús, no, Diosito, Dios, no, él y yo somos compadres, dicen algunos. Ándele pues. Eso no es lo que dice la Biblia. Ellos lo reconocen como el Dios y ellos saben lo que les va a suceder. Ellos saben lo que les espera. Por eso les dice: ¿qué tienes contra nosotros? Todavía no es tiempo. Ellos conocen que viene el momento donde serán destruidos. Por eso cada vez que ellos empezaban a hablar, Jesús les decía: cállense. Lucas capítulo 4, versículo 41. Lucas 4:41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Jesús les decía: no digan nada. Qué impresionante que los demonios reconocen al Señor y tiemblan, y nosotros muchas veces ni siquiera reconocemos al Señor. Regreso a Mateo, versículo 30, Mateo 8:30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Ahora, no sé si alguna vez lo ha pensado, pero qué extraña petición de los demonios de decirle a Jesús: déjanos ir a los cerdos. O sea, qué extraña petición, me refiero a ¿de qué sirve eso? Yo no sé usted, pero yo no sabría distinguir entre un cerdo endemoniado y un cerdo no endemoniado. Yo podría decirte a lo mejor de un estilo de barbacoa, no, más bien de carnitas, estilo Michoacán o estilo diferente, digo, pero uno endemoniado y otro no se sabe. Entonces, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿por qué estos demonios dicen: déjanos ir allá? No sé si lo ha pensado alguna vez siquiera. Tal vez, y escucha lo que le digo, tal vez, porque no lo dice la Biblia, pero tal vez dijeron: bueno, nos metemos a los cerdos, nos precipitamos sobre el barranco, los matamos y a lo mejor se enojan con él y algo sucede.
Tal vez pensaron, es mejor irnos a los cerdos que nos aviente al abismo, porque su destino es el abismo. Marcos 5, ahora vamos a Marcos 5:13. Les dije que íbamos a ir a Marcos, íbamos a ir y a venir. Marcos 5:13 dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. A diferencia de Mateo, Mateo dice que había muchos, pero Marcos escribe y dice que eran 2000 cerdos. Dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Wow. Solamente fui a Marcos para que usted se diera cuenta que eran como 2000. Me regreso a Mateo 8:31 y 32. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y salieron. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ahora, por un segundo, olvídese de los 2000 cerdos y concéntrese en una sola palabra: id. En el poder que el Señor Jesús demostró, ese poder que conmocionó a todos por lo que Él hizo, y más allá de lo que hizo, cómo lo hizo, instantánea, totalmente sobrenatural. Ahora, déjeme decirle que lo sobrenatural es algo con lo que no se juega y es algo con lo que es más poderoso que nosotros. Nosotros somos carne, somos débiles. Nos da una gripa y nos tumba y estamos una semana. Nos da la chincun y 6 meses ya nos amolamos. Ahí estamos y todavía te duele después de 3 meses, ¿no? Lo sobrenatural es mucho más poderoso. Segunda de Pedro 2:11, nada más para que tengamos una idea de lo que estamos viendo. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y el punto a resaltar aquí es que los ángeles tienen mayor fuerza y mayor potencia. Nosotros no tenemos comparación con los ángeles. Los ángeles son de mayor fuerza. Usted ha leído tal vez a Daniel, a donde dice que Daniel oró y que su oración es contestada desde el primer día, pero algo impedía que llegara la respuesta. Usted lo puede leer en Daniel 10, acompáñeme a Daniel 10, versículo 13. El contexto dice que Daniel está sentado, no ha comido en 3 semanas, y está ayunando y de repente voltea y ve a este ser que está ahí y dice que cae como muerto él, que tiene mucho miedo. Y Daniel 10:13 nos muestra la lucha que existe entre los ángeles y los demonios. Y dice Daniel 10:13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Si usted lee el contexto, si usted lee la historia, lo que está sucediendo es que Daniel ora a Dios y desde el primer día la oración viene en camino, pero se atraviesa el príncipe de Persia, y no es la película, es un demonio, y se opone a que la respuesta llegue a Daniel. Y este mensajero no puede contra este príncipe de Persia y tiene que venir a asistirle Miguel. Y entonces entre Miguel y este vencen a este y ya viene y le dan la respuesta a Daniel. Es por eso que usted lee en Efesios 6 que para cuando tú y yo tenemos que enfrentar estas situaciones, todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios. Porque dice, porque tu lucha no es contra carne ni sangre,
sino contra potestades, principados, huestes celestiales. Así que cuando nosotros tenemos que enfrentar esas situaciones, que es todos los días las tentaciones y todas las situaciones que vivimos, tenemos que ponernos la armadura de Dios, porque en nuestras fuerzas no se puede. Los demonios, los ángeles son seres poderosos. ¿Ok? Segunda de Reyes 19:35 nos muestra y nos da nada más un destello. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios nada más y nada menos que a 185,000. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Un ángel, 185,000. Tienen fuerza superior. Leímos ahí en Marcos que dice que estos dos endemoniados, las cadenas las rompían. Los demonios pueden hacer señales y prodigios. Refiriéndose a la maldad, mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. El hombre maligno es obra de Satanás y tendrá mucho poder para hacer señales milagrosas y falsas maravillas. Así que ellos también hacen prodigios y señales. ¿Se acuerda cuando Moisés va con el faraón? Y los encantadores también avientan sus varas y se convierten en serpientes, ¿se acuerdan? Estos demonios tienen mayor experiencia, han vivido más tiempo, han visto a través de la historia de la humanidad, entienden a la perfección cómo funcionan y piensan los hombres, tienen una naturaleza superior, son seres espirituales, no están sujetos a ninguna forma, son criaturas increíbles y solo el Señor Jesucristo los puede echar en el abismo. Si usted lee Apocalipsis 20 se dará cuenta de lo que les espera. ¿Y cuál es la lección aquí? La lección aquí es darte cuenta cómo con una palabra el poder del Señor Jesucristo saca estos demonios de estos dos hombres y estos van al hato de cerdos. Ahora, ¿cómo vas a saber que se han ido? Mucho se ha preguntado, bueno, ¿cómo sabes si estos hombres realmente fueron libres? Y algunos dicen, bueno, por eso es que el Señor permitió que el hato de cerdos estuviese ahí, porque de repente ves la escena y de repente ves que salen corriendo todos los cerdos, se precipitan al mar, se ahogan y volteas y ves a los que antes estaban endemoniados tranquilamente sentados platicando con Jesús y dices, algo sucedió aquí porque todo estaba muy bien y de repente, ¡fum!, los cerdos salieron corriendo. Y el punto final es ese. Darte cuenta cómo algo sucede cuando tienen un encuentro con Jesús. Ahora, para ir cerrando, el versículo 33 de Mateo 8 nos va a dar la perspectiva de la gente. Ya vimos los endemoniados, ya vimos el poder del Señor, ahora vamos a ver la perspectiva de la gente. El versículo 33 dice, y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Ahora, escuche, si tú estás apacentando 2,000 cerdos y de repente se mueren todos, creo yo que lo que vas a ir a decir, a reportar es, oye, se murieron los cerdos. Pero estos hombres entendieron algo más importante que los cerdos. Fueron y dijeron, algo sucedió con los endemoniados. Entonces sale toda la gente. Dice el versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Cómo reaccionó la ciudad? ¿Se postraron? ¿Le adoraron? ¿Le dieron gracias? No. ¿Qué le dijeron? Vete de aquí. No te queremos. ¿Por qué dicen eso? Bueno, hay quien escribe y dice, bueno, es que eran materialistas consumados, eran personas que solamente estaban preocupados por lo que había sucedido con los cerdos.
en lugar de preocuparse sobre las almas de estos dos hombres demonizados. No se dice, no hay registro de que de los propietarios de los cerdos. No hay ningún registro en los 3 evangelios que hablan de este acontecimiento, de la reacción de los dueños de los cerdos, pero sí dice de toda la ciudad. Y Marcos 5:15, hablando de este mismo punto, Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y algunos dicen, y esta es la razón por la que le dicen a Jesús: vete. Y tuvieron miedo. Vamos a leer Lucas, capítulo 8, versículo 37. Lucas, capítulo 8, versículo 37. En la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Jesús entonces, entrando en la barca, se volvió. Déjeme decirle algo, amados. Cuando tú lees en Isaías 6, que Isaías entra en el templo y él tiene la experiencia de estar delante del Dios de la Biblia, dice: ¡ay de mí! Me muero, soy hombre de labios impuros, inmundos. Y ese ay es una maldición. Hemos estudiado las bienaventuranzas, bienaventurado. El ay es lo contrario. Y Isaías dice: ¡ay de mí, que soy muerto porque estoy delante de este Dios santo! Cuando Pedro tiene el encuentro con Jesús y Jesús le dice: echa la red hacia el otro lado, y le dice: lo hemos estado haciendo toda la noche, mas en tu palabra la voy a echar, y echa la red y saca tantos peces que la barca se hundía. Le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. La semana pasada, cuando Jesús se levanta y calma la tormenta, ahora tienen más miedo de la calma que de la tormenta, porque saben que están delante del Dios de la Biblia. Cuando vieron que pudo controlar a los demonios, cuando vieron que pudo controlar la tormenta, sintieron un gran temor. Cuando vieron que pudo controlar el alma ennegrecida por las tinieblas de la maldad de un hombre y cambiarla a un alma blanca y pura, tuvieron miedo. Y ese es el primer caso registrado de una oposición abierta al Mesías. A partir de aquí, parece ser que se va a empezar a poner uno sobre otro, sobre otro, sobre otro, del rechazo, del rechazo, del rechazo de Jesús. Y le dicen: vete, no te queremos, en lugar de caer a sus pies y adorarle, como mucha gente hoy en día. Mucha gente hoy en día es expuesta a su realidad a través de un milagro, y en lugar de abrazar al Señor y en lugar de correr a Él, huyen de Él, porque aman más las tinieblas que la luz. Muchas personas piensan y dicen: no, si tan solo pudiera ver el milagro, si tan solo pudiera recibir ese milagro que necesito. Y están buscando el milagro, no al que hace los milagros. Y cuando la gente es expuesta a ese poder de Dios, esa gran demostración de la deidad del Señor, muchos huyen y dicen: no, mejor no, porque aman sus tinieblas. Alguien puso un ejemplo muy claro que creo que todos nosotros en algún momento lo hemos experimentado. ¿Alguna vez has levantado una roca, alguna piedra, y te has encontrado ahí con gusanos y bichos de mucho tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace cuando levantas la roca? ¿Qué hacen los gusanos? Huyen y se esconden. Y cuando llega la luz, ¡frum!, huyen. Cuando llegó la luz a este lugar, dijeron: no la queremos. Amaban más las tinieblas. Voy a terminar. Y voy a terminar en Marcos. Marcos 5, 18 al 20. Porque Mateo nada más dice que se subió a la barca y se fue.
Pero Marcos 5, 18 al 20 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a predicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús, a pesar del rechazo de la gente, Jesús, a pesar de que tú lo puedas rechazar, tiene misericordia. Jesús pudo haberle dicho a ese endemoniado, a los dos, porque eran dos, ¿se acuerdan? Súbanse, no nos quieren aquí, vámonos. ¿Y qué hizo? Dijo, no, te quedas tú y tu amigo y le predicas a todos estos que a mí me rechazan lo que yo he hecho por ti. Y se fue a seguir predicando. A pesar de que tú y yo le rechazamos, Él sigue siendo misericordioso. Solo que la Biblia dice que llegará un momento donde Él quitará su espíritu. Buscadle mientras pueda ser hallado. ¡Oh! ¡Qué gran poder de Jesús! ¡Qué gran misericordia de Cristo! Analícelo por un segundo. Oremos. Señor, te doy gracias porque cada vez que estudiamos tu palabra somos confrontados con ella para analizar lo que has hecho y lo que quieres de nuestras vidas. Señor, muchas gracias porque ciertamente al venir a ti hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Gracias por liberarnos, por permitirnos vivir en ti una vida nueva. Te pido, Señor, que sigas confrontando nuestras vidas, haciéndonos entender y comprender las cosas que quieres de nosotros. Entre nosotros hay personas, Señor, que tal vez no te conozcan. Te pido por ellos. Te pido por nuestros seres amados que tal vez no están aquí, que no te conocen, que no quieren nada contigo. Te doy gracias porque yo sé que eres misericordioso y que en tu gran amor, en tu gran bondad, tú tienes un plan para la vida de cada uno de nosotros y se cumplirá al pie de la letra. Gracias por tu amor y tu misericordia y por tu gran poder. Señor, bendice a cada familia aquí representada, Señor. Bendice a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, cada anciano, cada niño. Permítenos conocerte más, amarte y obedecerte en todo tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús.